Este programa es clasificación más 13. Puede contener opiniones personales que son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dan y el día de hoy hablaremos sobre la situación actual del mundo. Un mundo muy convulso en el que vivimos últimamente. Esto es la frecuencia de los amigos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mis queridos Alubits? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. El día de hoy tenemos nuevamente a un invitado estrella aquí en el podcast. Muchos de ustedes ya lo conocen. Él es el doctor Alex Munguía Salazar y estaremos hablando sobre lo convulso que se ha vuelto el mundo en los últimos meses. Doctor, muchas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente al podcast. Mucho gusto, es para mí un verdadero placer el poder charlar entre amigos, el poder, pues, intentar entender este mundo convulso tal y como lo señala, en un momento como el actual, complejo, donde hay mucha información. Yo de hecho pensaría que lo he escuchado en diferentes espacios, que lo más duro de este momento es la desinformación. Al haber una vorágine de medios, que ya la gente no puede obtener una información lo más cercana a una visión imparcial de la realidad. Y específicamente yo quisiera hacer un énfasis en lo que hemos visto en este año, por ejemplo, lo que ha pasado en Medio Oriente, la actuación del Estado de Israel, que actúa como si fuera una persona que ha perdido la razón y utilizando estrategias que resultan pues contrarias a cualquier principio de buena vecindad, en el caso de los vecinos de Medio Oriente, o un Estado, o que responda a una lógica de cooperación, de respeto, pues se ha dedicado a violentar las soberanías de los Estados vecinos. En días recientes a Siria, esa guerra de los 12 días con Irán, es decir, atacar sin mayor consideración a todos los vecinos bajo una lógica de, supongo yo, un temor, o eso ha sido el elemento que ha señalado, un temor a verse agredido. Y la vieja política israelí señalaba que antes de volver a sufrir lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, están dispuestos inclusive a utilizar las armas nucleares para que el mundo mismo responda a una posible agresión. Sin embargo, yo creo que lo que hemos visto, por ejemplo, en el ataque a Gaza, que inició por un reclamo del grupo de Hamas, que había actuado en un evento cultural, que hizo un secuestro en algunas acciones militares, hubo caídos, pero a partir de ese evento, que pudo haberse manejado desde una perspectiva, pues de alguna manera jurídica, de respeto, a reglas mínimas de convivencia, lo que hizo fue atacar sin ton y son, primero a los grupos que había ubicado como Hamas, pero posteriormente empezó a cometer acciones totalmente contrarias, es decir, cometer el propio genocidio, atacar a un grupo humano, en el caso de los palestinos que viven en Gaza, e intentar, mediante las acciones militares descarnadas, brutales, generar un temor por la desaparición de ese grupo, lo cual constituye lo más peligroso. Si las muertes es ya algo que habría que lamentarse por todo el mundo, que los medios no lo señalan de esa manera, pero que hay una acción brutal del Estado, pero inclusive lo más peligroso es que avienta al bote de basura todos aquellos principios, todas aquellas reglas del juego, es decir, estoy hablando de tratados internacionales, de convención internacional, que daban vida a eso que conocemos como el derecho internacional público, que es esas normas jurídicas que se establecieron entre los estados para actuar o interactuar desde una perspectiva
ya no hablemos de amistad, pero por lo menos lógica, de no violentar. Es decir, lo terrible es que el Estado de Israel está actuando como con una brutalidad nunca antes vista. Está actuando inclusive como actuaron sobre ello los propios nazis. Es decir, contrariamente y guardando proporciones, serían los nazis del siglo XXI, actuando bajo una lógica inclusive de supremacía racial, porque debemos ser muy claros que parte de este conflicto, parte de esta visión en la cual el Estado de Israel se asume como el único pueblo hijo de Dios, hijo de su Dios, y que no tolera la presencia de nadie que no corresponda a su percepción de este pueblo elegido. Sin embargo, también es absolutamente hipócrita porque sabemos que el funcionamiento del Estado de Israel se deriva precisamente del apoyo que recibe de los Estados Unidos, el apoyo militar, lo cual a su vez genera una mayor tensión porque complejiza la situación ya no nada más del Medio Oriente, sino del mundo, porque su aliado, Israel, tiene armas nucleares, aunque no lo ha establecido de manera oficial. Hay un registro histórico desde hace más de 30 años donde habitaban Israel con más de 300 armas atómicas, lo cual esto no dice absolutamente nada a la Organización Internacional de la Energía Atómica, que actualmente la comanda un argentino de apellido Grossi. Es decir, a Israel nunca se le cuestiona esto. Y sí a los otros actores que pues carecen de estas armas, en el caso de Siria, en el caso de Líbano, en el caso de Irán. Sin embargo, con Irán se han empecinado a descalificarlo y se han hecho una serie de acciones, ataques, para destruir toda su plataforma de desarrollo tecnológico que permita el desarrollo de armas nucleares. Pero lo que yo quería señalar es que lo peligroso de esto es que Israel está generando, mediante esta lógica de su principal apoyo militar, que son los Estados Unidos, una situación sumamente compleja, porque actualmente el mundo, en términos objetivos, el poder mundial está repartido o se va a configurar en una repartición de tres estados. Es decir, China, querámoslo o no, tiene una capacidad militar, simplemente en lo comercial ya es la principal economía, indudablemente, del planeta. Está otro actor que es Rusia, que si bien de manera no velada, pero sí de manera muy respetuosa, se ha dirigido al mundo señalando lo peligroso que resultaría un conflicto de carácter nuclear. Pero si nos damos cuenta, China, Rusia tienen armas nucleares y el otro apoyo principal de Israel, que son los Estados Unidos, pues tienen armas nucleares, lo cual establecería un peligro para la viabilidad del planeta. Es decir, en medio de ese conflicto, nunca tenemos una información clara. Indudablemente debemos abrir los ojos y darnos cuenta que el escenario es complejo, porque esa pregunta que hacía sobre algunos cuestionamientos que algunos amigos te han hecho sobre si va a desencadenarse una guerra nuclear, en realidad, por lo menos en dos actores, en el caso de China y en el caso de Rusia, lo han señalado que eso no sería conveniente, que no es una lógica congruente, la humanidad no debe ir hacia ese punto. Sin embargo, si la actitud a veces amable, a veces fundada en una visión dura, hipócrita, como es la política norteamericana, pues un día se levanta de buenas y señala que hay que negociar y otro día señala que hay que actuar militarmente, lo cual indudablemente pues establece un peligro porque nadie puede saber el alcance de este conflicto. Sin embargo, lo que debemos observar es que hay actores que manifiestan visiones alternativas, diferentes,
y que es importante recordar esto, porque otro elemento que quisiera también señalar, independientemente de esta peligrosidad. Oh, se cortó. Vamos a esperar a que se reconecte nuestro invitado del día de hoy, el doctor Alex Munguía, pero tal cual así como lo comentaba, es verdad. Últimamente el mundo ha estado muy convulso. Es cierto que ha habido momentos en los que la gente se hace este tipo de cuestionamientos de que si puede esto desencadenar una guerra, si de que esto puede llevarnos a justamente ya va regresando, sí, ya. Claro, sí, te decía antes de que se cortara, que independientemente de la peligrosidad de la situación actual en Medio Oriente, también hay otras visiones que se están configurando en, en otras regiones del mundo, como precisamente América Latina. En esta desinformación que siempre tomamos de los medios, que nunca hablan de manera clara porque responden a intereses. Es decir, los medios no pueden ser objetivos porque responden a intereses económicos. Los grandes centros del poder económico y político en el mundo mueven los hilos de todos estos medios de comunicación. Pero uno de los elementos que habría que destacar, por ejemplo, es que en América Latina se han dado una serie de casos muy interesantes, más de una serie, una posición, pues creo yo, objetiva. El día de hoy se celebró una reunión por la democracia en Santiago de Chile, donde participó a iniciativa del presidente chileno, Boric, que se estableció una reunión en la cual visiones alternativas del mundo, en el caso de América Latina, ha habido un interés por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que poco se ha hecho el registro de lo que está generando en tu país, pero si pensamos que Colombia históricamente había sido un estado sumamente conservador, el hecho de establecer una visión diferente de rescate a pueblos originarios, a una población vapuleada históricamente, dar acceso al poder económico a amplios sectores, pues esto también nos hablaría de una realidad importante. Y este presidente acude a esta reunión, pero también participó el presidente de España, que, si recordamos, bueno, Sí. Pedro Sánchez, si recordamos, la posición del mismo respecto a esta petición que hizo recientemente Donald Trump de que se aumentara por parte de los países de la Unión Europea el porcentaje de aportación económica para mantener a la OTAN, pues el único que dijo que no estaba de acuerdo fue el representante de España, que dijo que Sí. no, que había otras prioridades, y más allá de visiones de izquierda o de un socialismo, yo creo que lo importante aquí es que hay estados que están planteando de manera objetiva que es posible construir una realidad diferente. Por ejemplo, también participó el día de hoy el presidente de Brasil, planteando la necesidad de fortalecer los vínculos entre los países de América Latina, estos países que acuden, pensemos en lo que significa Colombia, en lo que significa Chile, y plantear visiones mucho más congruentes, porque no lo van a creer, pero yo creo que parte de esta reflexión es que el que está resultando, o los países que resultan más capaces e inteligentes en estos días en todo el planeta, serían los países latinoamericanos, porque Occidente está pidiendo sangre, Occidente quiere muerte, y Occidente quiere destrucción. Y mientras que América Latina está planteando alternativas, tenemos necesidades históricas, en el caso de México, tenemos necesidades, pues no sé, de vivir la salud, de construir la infraestructura necesaria,
y ahora que estamos en medio de estos diluvios que han evidenciado incapacidades en la zona y los hoyos en las calles, los baches. Es decir, México tiene prioridades que tienen que responder por ellas, como el resto de los países lo señalaron, señalar que es necesario construir una realidad de cooperación, una realidad de sensibilidad. Pero no es fácil, porque recordemos que en cada uno de los estados latinoamericanos, en Brasil, en Chile, en Colombia, hay enormes sectores que se quedaron con la idea de que no querían comunismo, no querían socialismo. Cualquier cosa que suene apoyo a la población les suena como socialismo. No toleran que se apoye a la gente en la educación, por ejemplo, un elemento básico para toda la población latinoamericana, el acceso a la universidad, el acceso a mejores condiciones de vida, un trabajo, y todo esto no es bien visto por un sector conservador en cada país latinoamericano, que no dudaría de quitarle la vida al presidente de Colombia, que no dudaría en bombardear o explotar el auto del presidente chileno, que no dudaría, como Bolsonaro, en generar inclusive una matanza al interior del Brasil para recuperar el poder. O sea, no es fácil, pero el planteamiento es muy interesante. En medio de estas tribulaciones, de la amenaza a una guerra nuclear, América Latina tiene otra agenda. Inclusive, estas amenazas de Trump de que pone aranceles y se asume que es necesario, que no está a gusto, que no cumples con lo que él establece, pues resulta una verdadera locura y aberración y se va a quedar solo. ¿Por qué? Porque hay otras prioridades. Yo creo que algo que los medios no señalan es esta otra agenda que tiene que ver con la construcción de una realidad diferente. Por ejemplo, hace un momento te hablaba sobre estos sectores conservadores. Bueno, no nos olvidemos que en el interior de México hay enormes sectores que estarían dispuestos y que les daría enorme felicidad ver la destrucción del gobierno de Claudia Sheinbaum o ver la destrucción de toda una base social. Yo creo que por todo esto es necesario abrir los ojos y darse cuenta que sí hay cambios creo yo, para bien fortalecer la cultura política en América Latina y a su vez evidenciar que Occidente, como la actuación de Israel en el Medio Oriente, es una función de locos, es una función irracional, es una lógica de destrucción a la vida, es una lógica de muerte, es una lógica que no permite la vida plena. En pleno siglo XXI, que ya estábamos hablando de avances tecnológicos, de cooperación, de movimientos de respeto a la diversidad sexual, diversos movimientos que ya habían señalado que se sucedían en el siglo XXI de cambios profundos para bien, y nos enfrentamos con un enorme retroceso al descubrir que en realidad para Occidente la lógica era la muerte y la destrucción. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, habría que rescatar una visión de un gobierno de, llamémosle, izquierdas, que es como se denomina en el caso de España, con una visión alternativa. Claro, históricamente desde América Latina, España, pues la España actual no es tan, llamémosle, tan tajante en las medidas, porque responde a otra lógica, pero sí hay avances importantes. El color político nos permite entender que hay una responsabilidad, como en el caso de Chile, que puede haber enormes críticas, y críticas desde la propia izquierda, al decir que lo ven timorato, lo ven débil, no lo ven fuerte, pero yo creo que el avance de la cultura política en América Latina evidencia que los cambios se establecen desde diferentes visiones. Una de ellas es cambios sociales que no necesariamente deben ser estridentes, son cambios sociales necesarios
¿no? Para mejorar la vida de nosotros. Sí. Yo creo que esos elementos Sí. hay que ponerlos sobre la mesa, ¿no? Para poder Sí, de hecho. entender. Pero a ver, ¿qué comentas, Dan? Bueno, pues justamente eso es algo, una observación que no solo yo comparto, y es que como que en estos últimos años el mundo se ha volteado un poco más al conservadurismo, un poco a ideas ya más, un poquito más fuerte, ideas un poco más radicalistas, con sucesos que están ocurriendo, pues exactamente como usted comenta, no solo en Medio Oriente, sino que también están ocurriendo algunos de estos fenómenos en Europa y especialmente aquí en América Latina, y más con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, que es donde se está viendo un poquito más esta tensión, porque prácticamente el gobierno de Estados Unidos ahorita nos tiene agarrados a todos, nos tiene agarrados por el cuello. Obviamente unos sabemos cómo reaccionar, otros reaccionan pues simplemente pues a la confrontación, y eso va generando ciertos conflictos, como usted comentaba. El apoyo que le da Estados Unidos a Israel es muy, ahora sí que es un pacto muy fuerte que tienen entre ellos, y que de hecho ellos fueron los que le prestaron la bomba a Israel para poder destruir esa base nuclear, en teoría, porque eso es lo que se dice, que es una base nuclear, para destruir esa base nuclear que estaba a 80 metros bajo el suelo, a una distancia más o menos así. Entonces sí, yo estoy de acuerdo y pienso lo mismo, de que como que últimamente el mundo se está volviendo más conservador. Claro, ¿sabes lo que existe actualmente? Pues bueno, si todo el mundo necesita saber qué va a pasar, qué está pasando, yo creo que debemos ser muy observadores, muy cuidadosos de ver de dónde obtenemos la información, porque los medios tradicionales ya no responden a esa lógica de, pues si es que alguna vez respondieron, ¿no? A esa lógica de difundir las noticias. En realidad lo que tenemos que hacer hoy en día, con un pleno ejercicio de cultura política, es ser muy cuidadosos, desmenuzar, confrontar de dónde estamos recibiendo la información, confrontar, revisar, tal vez en un par de veces, de ocasiones, cuando uno revisa esta información, habría que buscar otras fuentes para así empezar a entender en realidad qué es lo que está pasando. Porque como tú lo señalaste, el mundo se ha tornado de manera tajante, de manera dura, bajo una visión de derecha, bajo una visión conservadora. Pienso, por ejemplo, en Milei, ¿no? En Argentina, César En Argentina. que se usan totalmente fuera de toda proporción. Tiene que actuar, tiene que ayudar a su gente. Hay una situación extrema en Argentina, pero tiene que respetar, porque amplios sectores se sienten agredidos. Y es que no puedes descalificar. Yo creo que lo que hay que hacer en este momento es construir entornos de paz, construir desde una visión crítica, reflexiva, y solamente así se puede pues tener la mente clara y empezar a bajar los ánimos, porque yo creo que el escenario es sumamente complejo, porque Rusia y China han dicho que un conflicto mayúsculo no, a nadie le sirve, pero en el caso de Rusia ha señalado que Occidente tiene que cuidarse, porque los rusos son muy tolerantes en Putin, que bajo esta figura del oso, porque un oso es el animal representativo de Rusia. De Rusia. Siempre que algún día hostilizado, llevado a un extremo, a un límite, no va a dudar que tampoco utilizar todo el poderío nuclear si fuera necesario.
Es decir, la propuesta de ellos es que eso no es la alternativa. Inclusive, lo que Rusia ha querido es parar el conflicto con Ucrania. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de Occidente, de Europa? Ha sido aportar más sangre, aportar más violencia. Y lo cual evidencia pues una locura, una visión rapaz, una visión sumamente agresiva, porque esto puede desencadenar la propuesta de hace unos días de Trump de que se pregunta al líder político de Ucrania por qué no empiezan a bombardear las ciudades como Moscú. O sea, esto resulta una afrenta, porque imagínate que eso lo hiciera. Yo creo que eso desbordaría totalmente la tolerancia de Rusia. De Rusia. Entonces, claro, yo creo que, y en el caso de China, que China sigue teniendo un reclamo histórico, ahorita está dejando que pase todo esto, pero China tiene el reclamo histórico sobre Taiwán. No hay que olvidar que los occidentales ocuparon de manera arbitraria sus islas, como Hong Kong, como Taiwán, que finalmente para China siguen siendo parte de su soberanía, pero yo creo que ahorita se ha mantenido un poco en reserva, porque lo que quiere primero es que se solucione el tema de Rusia, y así lo ha señalado. Hace unos cuantos días China señaló que nunca podría tolerar la pérdida o la derrota de su vecino estratégico, que es Rusia. Porque el binomio indudablemente entre Rusia y China es inobjetable, hay una comunicación. Y China, con toda su lógica de productividad, del mercado mundial, de la presencia que tiene de manera internacional, pero también tiene un perfil militar. Y ha señalado que su vecino estratégico, su amigo, Rusia, nunca podría tolerar China el haber derrotado a su vecino, a su amigo, como lo es Rusia. Entonces, indudablemente no hay que generar estas acciones que deriven en una acción pues, nuclear, ¿no? De estos actores que tienen capacidad. Porque entonces si nos enfrascamos en una destrucción del planeta, me recuerdo un viejo cuento de este francés que nunca salió de su pueblo, de Julio Verne. Tiene un cuento que se denomina El Eterno Adán. Curiosamente, bueno, Julio Verne sabrán que como este ser más nunca sale de su pueblo, se acude a las bibliotecas, pero hace cosas que se cumplieron al pie de la letra, ¿no? Viaja al fondo de la tierra, 100.000 metros de viaje submarino, el viaje a la luna, Cabo Cañaveral, que ya lo señala él en su cuento. Pues bien, en esta novela, en este cuento, el Eterno Adán relata la destrucción del planeta por cataclismo. No señala precisamente qué puede ser, pero señala que la Tierra sufre una destrucción universal y que nuevas personas que se quedan en el planeta descubren una humanidad perdida. Y de hecho, parte de un cataclismo, recuerdo que en este cuento está él relatando cosas que ni conocía, ¿no? Está relatando a un grupo de amigos que están en La Rumorosa, esa sierra de piedra de allá de Baja California Norte. De Baja California, justamente. ¿No? Está señalando que están en una tertulia, no recuerdo si es un médico mexicano, hay un francés, han estacionado su carro, están charlando y de repente ven que el mar se aleja. Entonces no le restan importancia, siguen charlando, parte de estas antecedentes de un cataclismo. Dicen que de repente ven que el agua empieza a subir y ellos están en la parte alta, se suben en su auto, empiezan a ascender y el agua empieza a subir. Pero curioso porque habla, por ejemplo,
la playa Rosarito. Para quien conozca Tijuana, sabrá que hay una playa que es Rosarito Beach o Rosarito. Pero digo, este francés muy extraño, ¿no? Cómo habla de estos cataclismos, porque parte de la otra escena que relata es que va a un barco y entonces entre la tripulación dicen, ¿en qué coordenadas estamos? Y dicen, no entendemos, porque estaríamos ahorita ya llegando al puerto de Acapulco, estaríamos sobre Guerrero y ya no hay nada. Entonces, claro, con una serie de situaciones, relata cómo estos cataclismos se pueden dar, que no sabemos cuándo, pero indudablemente la humanidad se reconfigura, porque la propuesta del cuento, de la novela del Eterno Adán, es que hay nuevas personas que un día van caminando y descubren una caja de metal, como esas cajas que se enterraban, ¿recuerdas cuando se cumplió el como tipo caja del tesoro? Claro. Entonces ahí descubren escritura que no entienden, hay información que no, inexplicable porque si pensamos que hay un cataclismo, los que se queden, si son los más inteligentes, pueden reconstruir, pero no tendrán la capacidad de decir a sus hijos que existía en el año 2025 un teléfono. No podrían decir. Porque si bien el hijo diría, mi abuelo está chocheando, no sabe lo que dice. Dice que había un aparato que nos permitía comunicar y vernos a través de la distancia. Y claro, él no puede reproducir porque te imaginas lo que significaría la tecnología para generar un teléfono celular a partir de lo que se dice que la próxima guerra después de un cataclismo nuclear será palos y piedras. O sea, ya no habría la capacidad tecnológica, claro. Por ejemplo, si quedáramos tú y yo, los hijos, le dirías, mira, es que existía un aparato que era una televisión, que existía para ver, y están locos. ¿Por qué? Porque inclusive las condiciones post-cataclismo serían pues muy precarias, ¿no? Piedra, o si acaso uno puede construir, si conocía la albañilería, una casa, y empezar a transmitir a las nuevas generaciones, pero son procesos complejos y largos. Ya en la tercera generación ya la gente pues come lo que encuentra, anda desnudo, se casa unos zapatos. ¿Por qué? Porque no puede que se pierda la información, sino se va perdiendo en la medida en la cual no hay la capacidad de construir. Entonces, parte de la reflexión del Eterno Adán de Julio Verne es precisamente de cataclismo. No sabemos si naturales, no sabemos si una guerra o una conflagración nuclear, pero estas acciones resultan sumamente pues, extrañas, ¿no? Porque la posición de Occidente, para mí, el respeto que habría del mundo occidental y que los profesores siempre lo trasladan, ¿no? Con sus autores, con sus teorías, para mí se ha ido al retrete ante la posición de Occidente de generar mayor violencia, mayor muerte y destrucción. Y ha habido una recuperación en mí de la posición latinoamericana, de pueblos que plantean con una visión más ponderada el respeto al otro. O sea, resulta que América Latina, que era vista como seres semicivilizados por Occidente, ahora América Latina puede ver la irracionalidad, la locura, la brutalidad de Occidente y empezar a evidenciar la sofisticación que siempre hubo en América, la reflexión de los temas, el respeto a la naturaleza, y no por Occidente, sino que viene de los pueblos originarios, o sea, el respeto al entorno, lo que comen, lo que siembras. Yo creo que en este momento, esta situación tan extrema nos permite reconfigurar muchas de las visiones imperantes, mucha de esta visión del mundo occidental como el más bonito, civilizado, evidenciar que el de primer mundo. Claro. De ahí los términos, ¿no? Que además se empleaban para descalificar a cualquier otro que no fuera occidental, ¿no? Decían, no, tú eres un
semicivilizado cual. Hoy en día ellos han demostrado una brutalidad, una estupidez, una estulticia brutal. O sea, uno escucha las declaraciones de Italia, de Alemania, señalando que actúen militarmente, aportar más dinero a Ucrania para derrotar a Rusia. ¿Cuándo lo va a hacer? La capacidad de Rusia es inobjetable. Si Rusia no ha querido violentar a población civil es porque se da cuenta que algo que no se dio cuenta Estados Unidos cuando violentó a México, que eso nunca se olvida. Se hace un corte de caja, se construye una relación bilateral, pero lo que haces mal con un vecino, tarde que temprano, reaparece, ¿no? Y es lo que Rusia no ha querido, o sea, sabe que hay un entorno muy violento, que hay grupos que apoyan visiones nazistas, y a rapaces que piden mayor sangre, que piden apoyo militar, pero no actúa porque sabe que en el fondo cualquier acción que haga van a ser vecinos por siempre. O sea, hay maneras de negociar. Sí. Entonces por eso Occidente dice, no, tú no te preocupes, tú pelea Ucrania, te aporto mayores, unos misiles nucleares que le prometió ahora Trump a Ucrania, Ucrania. son estos de nombre, ¿cómo se llaman? Como jabalinas, son jabalinas, Los Javelin. claro, que tiene que ver Javelin. con, pues, y proponerle que ataquen población civil, población rusa. Es una locura. ¿En quién cabe la congruencia? Yo creo que hoy en día, por eso uno observa estas reuniones de América Latina que plantean situaciones, pues visiones alternativas. Yo creo que, por ejemplo, más que descalificar el proceso de Claudia Sheinbaum, hay que dejar que instrumente, que los políticos se comprometan, que quien sea culpable de algún delito sea procesado, pero no la descalificación. Yo creo que debe haber una responsabilidad hacia los grupos opositores. Es decir, claro, a veces dicen que es mucho pedir, ¿no? Porque es un poco la brutalidad de la descalificación. O sea, yo creo que un avance importante, positivo, es que quien comete un delito sea procesado y que se haga responsable del pero no así, nada más utilizando eso como un elemento para descalificar todo un proceso, como lo que actualmente se dice, ¿no? De jefe de la policía en Tabasco, o sea, si es culpable, bueno, que se procese y que México tenga la capacidad de empezar a actuar. Digo, no es fácil y nadie es santo. Yo creo que debemos partir de Sí. eso. Todos podemos caer, pero si caemos, que seamos procesados desde una visión objetiva y con derechos. O sea, que si Don Augusto sabía como en el estado de Tabasco, bueno, pues que responda con seriedad, pero también respetando sus garantías, sus derechos. Es decir, eso implicaría un avance en México. Yo creo que en el fondo lo que México ha querido respecto a esta visión de los chapitos en Estados Unidos desde ahora, para salvar, señalan, señalan como culpable a cualquier actor político actual. No, yo creo que eso no es así. No, se tiene que investigar y si se encuentra responsabilidad penal, bueno, se proceda, pero no así hacer el juego a actores políticos que únicamente quieren obtener una información o apoyarse en algo para romper esa estabilidad. Yo creo que parte de la sofisticación de un Estado, el compromiso que tiene son instituciones y que haya procesos, pues de alguna manera responsables, jurídicamente válidos. No porque alguien te señale ya se empieza una cacería de brujas, no, que te encuentren responsabilidad, que hay un proceso judicial y posteriormente ya tú actuarás en concordancia, ¿no? Tus abogados, Sí. no sé. El punto es que parte de esto que hablábamos al inicio, ¿no?
Yo creo que exigiría este momento una visión mucho más responsable de nosotros. Es decir, cuando señalo responsables, creo mayor comprometida. El revisar la información, el revisar otras versiones, corroborar actualmente por vía, esta misma vía de Internet nos permite googlear, revisar si realmente lo que estoy escuchando tiene algún sentido y confrontar la información. De antemano debemos partir que todos los medios de información responden a intereses económicos. Por ejemplo, yo antes ponía inclusive en la noche un poco para saber un sondeo político, ponía el noticiero de salir a la torre. Hoy resulta repugnante, porque por temor del dueño de la televisora de Sabina Pliego que no quiere pagar, ya todo tiene que ver con una descalificación de un proceso. Bueno, digo, el señor va a tener que pagar, no se queda pobre, es multimillonario, tiene un capital enorme, tiene enormes empresas, o que se proceda con sus empresas. Es decir, pero tiene que pagar, porque ese pago es como el tuyo o el mío, cuando nos cobran impuestos, cuando entregan declaraciones, o sea, tiene que Sí, pagar, y está utilizando a sus conductores, a sus comentaristas como alfiles, ¿no? Como muñecos, únicamente de calificación. Eso le pierde, eso hace que se pierda, pues de alguna manera, una claridad en la información. Yo creo que, partiendo del hecho, todos los canales de televisión azteca, y al hablar de televisión también, responden a sus propios intereses. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, revisar, googlear, no sé. Antes, por ejemplo, siempre era necesario para saber sobre estos conflictos, un ciudadano promedio que diga, bueno, ya escuché el canal alemán, de Deutsche Welle, ya escuché France Press o este canal de Francia, pero ahora voy a escuchar, por ejemplo, RT, Russia Today, ¿no? Para Russia ver qué Today. dice. Entonces, a ver, indudablemente hay que tener la cabeza fría. Yo creo que algo que debemos destacar de este momento es tener la cabeza fría, ponderar las cosas, hacer una revisión puntual sobre qué está pasando y construir un mundo de paz. Hay que mantener la cordura, no sumarnos a esta locura. Yo creo que esa es la propuesta que en el caso mexicano, pues queda claro, ¿no? Parte de estas necesidades históricas de salud, de educación. Tenemos otras prioridades, no andar descalificando estados, no andar sumándonos a conflictos que ni nos competen, eh, sí hablar de manera clara en los foros internacionales. México tiene que recuperar su visión en el sentido de que no podemos tomar partido, o sea, no podemos tomar, claro, señalamos cuando hay una injusticia evidente, como por ejemplo el apoyo a Palestina. Yo creo que México ha señalado que para México es importante los dos estados, Palestina e Israel. ¿Por qué? La gente puede decir, pero es que ese México no toma la protección real de Palestina. Claro, no hay que olvidar que inversión israelí, que con Israel se Sí, mantiene una relación diplomática. Lo que ha señalado México en los foros internacionales es que no está de acuerdo en que se ataque de manera arbitraria a población civil, pero plantea esta necesidad de sentarse a negociar. Yo creo que lo más importante, tú como politólogo, sé de esto, lo más importante, y es la propuesta actual, creo yo, de las sociedades sofisticadas o de la sociedad actual mexicana, es que establece el diálogo, la negociación política, sentarse a dialogar. a Por, dialogar. claro, porque lo otro, la acción militar, va a generar una respuesta sospechada, porque qué tal si Julio Verne hablaba de un cataclismo universal. Yo los invito a que revisen esa lectura, la ley de una sentada, es muy rápido ese cuento, novela, pero te pone a pensar sobre Julio Verne nunca se equivocó.
siempre, todo lo que escribió en sus puntos fue en alusión a algo que posteriormente sucedió. ¿Qué tal si hablaba de un cataclismo universal, no generado por estas acciones? Que, bueno, repito, yo no he escuchado, bueno, de alguna manera a veces la visión racional de Estados Unidos ha dicho que, bueno, que cuando les dijo a los países que ya había solucionado el conflicto entre Irán e Israel, se les dijo, cállense, tranquilos, que no saben la estupidez que están haciendo. Pero a veces desconcierta porque esta otra posición de mandar estos misiles Javelin o jabalinas y que actúen en ciudades rusas. Una locura, ¿no? Como si fueran dos Trump, uno el que se levanta señalando que es necesario negociar y el otro incentivando al otro para que actúe. O tal vez será una psicología invertida para que de una vez se solucione, porque sabe que Rusia va a actuar de manera brutal. Si Rusia quisiera, desaparece a Ucrania, la desaparece. Claro, pero no lo ha hecho porque sabe que las consecuencias para ese país que va a ser su vecino, todos los demás se van. Lo que siempre pasa en una relación entre vecinos es que todos los demás que apoyaban en un conflicto se van. Claro, pero ¿quién va a vivir por siempre junto a él? Él. El vecino. Entonces, sí, justamente. Ahí lo grave. Y yo creo que la propuesta viable ahí es lo que México ha señalado también. Cuando Ucrania dijo, pero ¿por qué apoya a los rusos o por qué no los descalifica? Claro, México, ¿por qué? Si tiene una estupenda relación con Rusia, histórica, cultural, pero también respeta a Ucrania. Ucrania como parte de la Unión Soviética, si recordamos. En realidad Ucrania es un territorio que tiene una presencia, eso es lo más grave, porque eran hermanos. O sea, los rusos y los ucranianos son esclavos. Una mezcla ahí de presencia mongol, y son rubios, pero tienen ahí una presencia de todo lo que significó la conformación de esa región hace miles de años. Pero el tema aquí está en que para Rusia es importante la negociación, para México lo ha señalado la negociación. En el conflicto entre Israel y sus vecinos también México ha señalado, por favor, la negociación política. Y en todos los foros, ¿no? ¿Por qué? Porque no es nada más el usar caminos fáciles, ¿no? De decir, bueno, usted no se quiere involucrar y para todo dice que negociación política. No, pero es que en el fondo México lo cree y es parte de su propuesta. O sea, México, ¿para qué se va a confrontar o para qué se va a meter en un conflicto mayúsculo? No tiene sentido. ¿Por qué? México señala que respeta la presencia de los estados y que en ese respeto pues tiene que buscarse la negociación política. Y yo creo que esto a todas luces resultaría una visión pues clara, ¿no? Política, necesaria. Hace pocos días señaló un resumen de las ideas de Juan Ramón de la Fuente a señalar que México proponía que se reforme profundamente la ONU, porque parte de estas acciones unilaterales de Israel y esta visión rapaz de Occidente de apoyar militarmente a Ucrania, pues ha roto la lógica de la existencia de la ONU. O sea, la ONU tenía por objeto realizar un conflicto mayúsculo, pero actualmente ya se pasaron por encima de la ONU todos los estados. Estos estados que actúan de manera unilateral, lo cual es peligroso porque en alguna ocasión yo señalaba que a un político, una persona muy connotada en la UNAM, siendo yo estudiante, le dije, oiga, pero es que entonces si todo el mundo no respeta la ONU, ¿para qué demonios existe la ONU? Que se vaya al carajo. Y él dijo, bueno, es que si no existiera la ONU, en realidad estaríamos en un peligro mayúsculo, porque no habría manera mínima de algún tipo de reglas del juego, de reglas que los estados se comprometieran. Dice, sí, tienes razón, no la respetan, pero por lo menos
existe el presidente de que está inocente. ¿Cómo la ves, Dan? Sí, pues es un tema muy, la verdad es que sí es un tema muy interesante justamente porque se abarcan pues muchas caras de la moneda de todo lo que se está viviendo, no solo aquí en México, sino lo que se vive en otras partes del mundo, en especial en Medio Oriente, en lo que es Rusia y Ucrania, en los años recientes, este, y también, justamente, tenía una como que, o sea, tenía como que una, iba a decir algo, pero se me fue lo que Sobre iba a ir a Julio Verne, decir. no. ¿Eh? Sobre Julio Verne, no. No, era sobre algo que dijo que, justo lo de las Naciones Unidas. Ah, claro. Es muy Ojalá que cierto sí. que ya, sí, es muy cierto que ya últimamente ya no están tomando mucho protagonismo. Ya últimamente, si no es de que desde tiempos posteriores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la ONU simplemente no ha hecho, pues muchas cuestiones en evitar conflictos. Eh, la otra vez escuchaba que era justamente porque eh, todo correspondía a los intereses de los miembros fijos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y de eso puede ser que sí sea cierto, porque cuando fue la guerra de Vietnam, eh, muy poco se hizo por evitar el conflicto justamente ahí en esa parte, en Vietnam. Cuando fue la primera guerra del Golfo Pérsico, que fue cuando Saddam Hussein invadió Kuwait reclamando el petróleo, tampoco se hizo nada, y fue un conflicto de alguna u otra forma, por no decirlo de otra forma, fue un conflicto un poco injusto, porque fueron 40 países contra el régimen de aquel entonces de Saddam Hussein. Después, posteriormente, que ya fue la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, que fue después de las Torres Gemelas, en el 2001, que fue en el que esto de la otra guerra que hubo fue en 2003, que fue ya la invasión en Irak, que también se alegaba, ah, curiosamente, como yo lo estoy viendo, o sea, en mi opinión, así como yo lo estoy viendo ahorita con Irak, se alegaba el uso o la fabricación de supuesto armamento, Sí, sí. que hasta la fecha no ha sido encontrado, Claro. y que supuestamente ahorita con Irak las armas no estaban en esa zona Claro. en esa planta nuclear que estaba en el subsuelo. Entonces sí es muy cierto, no se ha hecho mucho por evitar conflictos. Sí debería de haber una reestructuración con respecto a, a esto, porque cuando uno tiene el poder de veto, todo, todo sigue igual, Claro. que en especial pues son los 5 países que tienen el poder de veto, eh, Estados Unidos en especial, que hemos visto pues muy recientemente con muchos sucesos, entre ellos Palestina prácticamente. Un abrazo a nuestros amigos de allá de Palestina, y a nuestra amiga Anguita, que desde Indonesia está luchando por los por los derechos de los palestinos. Estamos con ustedes, cabe decirlo, estamos con ustedes. Entonces, pues la verdad es que sí, siento que no se ha hecho nada en resoluciones, más allá del discurso de em, nosotros hemos un llamado a la paz Claro. para que estas cosas no se vuelvan a repetir y no vuelvan a suceder. Siento que eso es lo único que se ha hecho,
actualmente y en los últimos conflictos que he visto en 23 años de vida, siento que esos son las únicas consecuencias a las que ha llegado. El decir estamos comprometidos con la paz, pero nunca ver acciones de paz. Claro, claro. Sí, sí, es tajante. Pienso, por ejemplo, algo que no señalaste, pero que tiene que señalarse, el tema de Corea, que cuando Corea, sí. post Segunda Guerra Mundial, era un territorio de hermano. Imagínate lo terrible que resulta que Corea del Norte y Corea del Sur, el mundo los ve como, si son enemigos históricos, y qué bueno que los del norte no tengan el discurso del occidente. Pero imagínate que eran la misma familia y que de la noche a la mañana son repartidos y que por un tema ideológico se hagan enemigos y eso genera odio. Tú recuerdas que los mayores odios se dan entre familias, ¿no? Rencores. Sí. Y luego salen a relucir en la noche de Navidad, en la cena. Por los terrenos. Pues imagínate ese rencor que se hacen en Corea del Norte, que se lo ve como doble depravado, pro-occidental, y el Corea del Sur asumiendo con mucha fuerza el apoyo hacia los Estados Unidos, su aliado estratégico, pero generando este rencor, ¿no? Debe ser un tema, un desafío para ellos. El mundo los ve como algo anecdótico, una locura, del norte, la felicidad capitalista de Corea del Sur. Yo creo que el índice alto de suicidios que se da en Corea del Sur debe tener algún tipo de ilusión, deben tener algún tipo de reflejo de esa experiencia, de esa brutalidad, de esa separación entre familia y familia. Pero bueno, son y claro, cuando tú señalas esto, los estados que tienen derecho a veto hacen lo que quieren, claro, indudablemente. Cada acción, cuando señalaste a Vietnam, bueno, por un lado Estados Unidos y por otro lado el apoyo de China a los revolucionarios de Vietnam, en el caso de Irak, que se evidenció ahí ya estábamos en esta etapa post-Guerra Fría, pero por eso fue el número importante en contra de Irak. Pero nunca se comprobó que tuviera armas nucleares. Sí, toda una simulación, la acción, la destrucción de la segunda invasión de Irak. Nunca se comprobó que fueron los iraquíes los que tiraron las Torres Gemelas. Sabes que había una serie de teorías, hasta un empresario judío que había asegurado las Torres Gemelas y que entonces salió multimillonario a recibir el seguro, hasta intereses propios norteamericanos, justificación para actuar en Corea, en Irak, como una reminiscencia porque su padre, George Bush padre, es el que hace la primera invasión, y George Bush hijo es el que inicia la segunda invasión. Entonces, para justificar, a su vez era un gobierno desacreditado, recuerdan ustedes que había accedido al poder después de un fraude ahí electoral, muy raro, y no se sentía él con el reconocimiento, o no se sentía validado en la legitimidad, o no se sentía fuerte en términos de su población, su visión, la que tenía sobre él, y justificar esto como una acción de distracción, es decir, muchos elementos, pero de manera violenta, de manera agresiva. México, de hecho, nunca suscribió ninguna de las dos intervenciones. Hubo países que se aportaron efectivos militares, pero porque México lo ha señalado, México no es un lugar común, no es una visión sencilla. Seguir la reflexión política, la solución política de los conflictos. Es porque para México son principios inclusive de su política exterior. La solución pacífica de controversias son principios constitucionales. Sí. O sea, y la igualdad jurídica de los estados, que es un principio de derecho internacional público,
también para México un principio constitucional, o sea que para México vale lo mismo Francia que Haití, que sean uno la colonia y el otro el imperio, pero son dos estados que tienen relaciones diplomáticas con México. Entonces, ¿por qué México lo señala esto? Lo que pasa es que México lo vivió en el siglo XIX, el descrédito de todos los estados por la agresión, que les condicionaban el reconocimiento. Entonces, para México, por experiencia propia, exige igualdad jurídica de los estados, el que no te manches, el que no te excedas, porque lo vivimos. Fuimos mutilados, más de la mitad del territorio mexicano. Actualmente somos 2 millones de kilómetros, y éramos 5 millones y medio, o sea, 3 millones y medio de kilómetros cuadrados son lo que Se Estados perdieron. Unidos amputó a México. Estados, ahora que dicen que se vayan los migrantes, digo migrantes, pero si la frontera no la cruzaron ellos, sino la frontera los cruzó. O sea, todos esos estados donde ahora pierdes la vida, Colorado, Nevada, Utah, Kansas, Oklahoma, Wyoming, todos estos estados son territorio mexicano. Y no del territorio mexicano de la época regional, no. De ahí podríamos exigir mucho más desde el Mississippi hacia la costa oeste. No, era ya el México independiente, el México ya una república mexicana. Ese México como vecinos filas violentas y aún así le sigue saltando al respeto. Eso sí, ya, eso no se debía. Y bueno, es parte de esta visión de la paz, en este caso de los Estados Unidos, de vecinos. Sí. Pero bueno, el mundo nos establece reto. Hay que tener la cabeza fría, hay que construir una paz, hay que construir una negociación política. Hay que exigirle a la propia oposición en México que no se sume a esas visiones que descalifican. Hay que construir, hay que pedir la licencia de que sean juzgados quien se ha acusado de algo y que si se encuentra culpable, bueno, vale, no somos santos, cualquiera Sí. caer, y entonces, bueno, que se sigan procesos. No la descalificación por rumores, porque además estos aquí, todos ellos están en Estados Unidos para salvar su pellejo, pueden descalificar, pueden acusar, y Estados Unidos puede utilizar esa información para ejercer presión. No son así las cosas. Sí. Y ahí que el presidente duda, así diga, es que a mí ningún gringo va a venir a señalarme lo que yo tengo que hacer, o los brasileños tienen que hacer. Sí. Con México yo creo que un poco en esto podríamos ir ya configurando esta charla. Yo creo que la propuesta de México es mantener buenas. México podría ser el capibara de la diplomacia internacional. O sea, tiene estupenda Sí. relación, respetuoso. Viste, no sé si observaron cómo el propio presidente de Brasil trató a Claudia Sheinbaum. Es mucho Sí. cariño, mucho respeto en Brasil, hasta en Chile, hasta en Colombia. Eso como en Rusia hacia los. ¿Y eso cómo se logra? Pues con respeto, respetando. Tal vez no somos una nación en términos económicos de potencia, pero sí un noble, respetuoso, siempre pugnamos por la paz, la En cooperación, paz. y por eso hasta los chinos, con todo y eso ahora de la legislación, de no permitir chinos que vengan sin pagar impuestos de esto que es un año, madre. Sí, segundo, el propio chino es muy respetuoso. ¿Por qué? Porque saben que se puede confiar. O sea, México es un país confiable. Entonces, si se promete algo, se cumple. Y lo peligroso es que estos vaivenes políticos en América del Norte nos pueden olvidar.
el año pasado, Sí. todavía un conductor de Televisa entrevistó a Trump, inclusive un poquito antes de que tuviera el poder, y recuerdo que, De las elecciones, ¿no? claro, y recuerdo que le pregunta, ¿qué pasaría si es atacado con armas nucleares Estados Unidos? Trump le dice, bueno, no se preocupe, porque ustedes ya no existirían, porque desde el primer ataque ustedes desaparecen. Entonces, a mí, por la cercanía, por la cercanía, y se me ocurre limpiar las nucleares solamente. De hecho, el principio jurídico de México de la política exterior es proscripción del uso de las armas por la amenaza de las mismas en las relaciones internacionales. Eso es evidente porque debemos construir la mejor vida de esos, para esos. Sí. Debemos construir paz, respeto, y esto de cultivar la democracia es importante, tener este respeto a todos. A todos por igual prácticamente. Pues así es. Pues la verdad es que qué tema tan interesante. Abarcamos un poquito de todo en este episodio. De igual forma, cuando ustedes vean ya estará el episodio que en emisión sale ya este 31 de julio, donde hablamos justamente de las epistemologías del sur. Si ustedes llegaron a ver primero les recomiendo que vayan a ver el episodio pasado, que es el que se subió de las epistemologías del sur, para que tengan un poquito más de contexto también si esta podría ser la idea que necesitamos aquí en Latinoamérica y con la que podríamos enfrentarnos a los aranceles del señor Donald Trump, que nos quiere imponer en esta política pues un poquito agresiva, en esta política un poquito agresiva, un poquito convulsa que estamos viviendo hoy en día en el mundo. La verdad es que se nota mucho últimamente el acercamiento que tiene China con todos los países latinos. La otra vez vi un medio de televisión de de Asia a nivel en general, que le dieron cobertura que justamente China hizo una cumbre CELAC allá mismo en China y se habló justamente de que China planea apoyar a muchos países de de América Latina y ya con esto vamos al cierre. Eh, es una buena opción. Yo últimamente he visto un gráfico que circula por ahí por internet en los que dicen que a partir de 2024 casi todo el mundo ve como socio estratégico confiable la relación con China, cuando hace 20 años era completamente distinto y todos veían como socio confiable a largo plazo a los Estados Unidos. Esto que plantea hacer China en varios países, bueno, el apoyo que piensa dar a varios países de Latinoamérica, ¿es algo bueno o contiene algún interés secreto? Claro, no, yo creo que, mira, a la par que no somos tantos, tampoco somos niños. Yo creo que todos los estados deben asumir su responsabilidad. Y cuando se sienten a negociar, China propone una estrategia, China es milenaria, una estrategia comercial, ahí es donde se debe establecer la negociación, si es de cooperación o inclusive venden armas, ya, ¿no? La propuesta es participar en el mercado. Pues los estados necesitan con seriedad de sentarse a negociar. Tampoco, es decir, no es de que seamos bebés y que llegue alguno de los tres grandes del poder político en el mundo a imponernos, no. Sí, Hay que sentarse y reflexionar, saber cuáles son las prioridades. En el caso, te repito, en el caso de
que México debe tener la prioridad, y como lo ha dicho el gobierno, ¿no? Primero los pobres, es decir, hay rezagos históricos, hay que resolverlos. Si negociamos con cualquier potencia, bueno, establezcamos cuáles son nuestras prioridades. Por ejemplo, con China, oye, necesitamos fortalecer el comercio, teniendo como base el apoyar a sectores que históricamente han sido excluidos, como el campesinado, ¿no? Abandonados. Y ya China dirá, bueno, mira, tengo una estrategia, podemos incentivar ese sector, ¿te conviene? Bueno, sí me conviene, y a partir de ahí se puede construir una relación seria, ¿no? Sí, sí. Sí, y entonces hacia allá debemos caminar con seriedad, es decir, con responsabilidad. Somos países, somos sociedades Sí. sofisticadas, digo, tenemos personas expertas en distintos ámbitos. Y eso es lo que se debe de aprovechar. Claro, indudablemente. Sí, justo, sí. Sí, pues justamente es algo que se debe de aprovechar muy bien en estos tiempos un poquito oscuros, es lo que se debería de aprovechar. Pues, profe, un comentario final antes de terminar. Pues hay que construir, hay que construir una paz, hay que construir la solidaridad, hay que tener claro las prioridades, y las prioridades deben partir de una visión objetiva. Como diría este discurso que puede ser cuestionado de muchas maneras, pero tiene lógica. Sí, primero las personas con mayor necesidad, primero resolvamos las necesidades, la pavimentación, el drenaje, la salud, la educación, la vivienda. Tenemos tanto en lo cual tenemos que trabajar como para estar dilapidando el tiempo con descalificaciones, amenazas. Todo aquel que comete un delito que está procesado y que si es encontrado culpable, bueno, hay que responder. Pero si no, tampoco se debe manejar la de las personas, porque una persona en otro país, para defenderse, puede descalificar o acusar de cualquier cosa. Yo creo que la seriedad de un Sí, Estado implica, pues, tener claro cuál es la prioridad. Tenemos prioridad. sí, Y sí, justamente así hay prioridades que atender. Pues bueno, profe, ahora sí, muchas gracias por haber aceptado esta invitación nuevamente aquí al podcast. La verdad es que aprecio mucho que esté aquí, que nos pueda un poquito compartir, más que nada para la gente que quiere saber sobre estos procesos históricos que se viven pues día con día en el mundo, porque la historia nunca deja de escribirse y hay que seguir avanzando. Y pues muchas gracias de verdad por oye, haber estado tomemos la aquí. foto oficial, saludando, Sí, sí. ¿no? Bueno, en lo que mientras voy despidiendo el programa, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que el podcast se encuentra aquí en YouTube, subtitulado en 34 idiomas, en Amazon Music, en Spotify y en Apple Podcast. Yo soy Dan. Yo soy Alex Munguía, su amigo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Este programa fue una producción de Bien Estudios.